Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Orientación Profesional. Amigos, es un gusto nuevamente estar con ustedes para seguir compartiendo nuevos temas de actualidad y que creemos desde este espacio que pueden resultar muy importantes para ustedes. Es nuestra preocupación, amigos, pues brindar cada día programas que puedan ser útiles para los trabajadores, los empresarios y la sociedad en su conjunto, buscando pues de este modo un crecimiento en cuanto al conocimiento de los derechos ciudadanos, que es muy importante hoy en nuestra sociedad, de modo pues que seamos un pueblo informado. Un pueblo informado es aquel que conoce mejor sus derechos, que es precisamente lo que aspiramos brindar a través de este programa. Amigos, en este día en nuestro bloque tributario vamos a abordar un tema que considero particularmente muy interesante y que para muchos se constituye a veces en un terror, en un miedo, algo por el estilo, cuando hablamos de las centrales de riesgo. Es así, amigos, que nuestro tema del día de hoy se denomina la deuda tributaria y las centrales de riesgo. Vamos, amigos, entonces a desarrollar este importante tema, y para ello, amigos, antes de pasar propiamente a la relación que existe entre la deuda tributaria y las centrales de riesgo, vamos a acá desarrollar para ustedes lo que son propiamente las centrales de riesgo. Y para ello, pues, amigos, tenemos que decir pues que estas son entidades que se encargan de almacenar información que provenga de diferentes fuentes, informaciones de naturaleza comercial, financiera, crediticia sobre todo, y también se alimentan de información que reciben de deudas tributarias. Y en nuestro país pues existen dos centrales de riesgo marcadas, que son Infocorp y Sentinel, además de la central de riesgo pública también, que administra la Superintendencia de Banca y Seguros. De todas estas, probablemente la más conocida y a la vez la más temida es la entidad o la central de riesgo Infocorp, y muchos pues han relacionado, han asociado hoy en día a Infocorp como una catástrofe financiera, se puede decir así, porque muchos cuando hablan que están en Infocorp asumen pues que están en una mala situación crediticia, con mala referencia en el sistema financiero, por lo cual pues asumen muchos que estar en Infocorp equivale a ser un sujeto o una persona deudora o morosa, cuando esto a veces no es exacto, amigos, como vamos a desarrollar enseguida. Entonces, amigos, las centrales de riesgo pues son entidades que se encargan de administrar información de riesgo, información que conlleva o que puede representar riesgo potencial en el sistema financiero o crediticio, y que pues esta información es proporcionada por diferentes entidades en nuestro país. Por ejemplo, las entidades del sistema financiero, los bancos, la Superintendencia de Banca y Seguros, las cámaras de comercio, también la SUNAT, algunas casas comerciales que también reportan a las centrales de riesgo, universidades, y en fin, hay muchas entidades públicas o privadas que ven como una última instancia para crear la sensación de riesgo y de este modo conminar al deudor para que cumpla con el pago de su obligación, con reportar tal acreencia a la central de riesgo, a sabiendas pues que muchos desean cuidar su imagen crediticia y no desean pues ser reportados a una central de riesgo que eventualmente ocasionaría pues que
sean mal clasificados. Bien, acá amigos tenemos algunas calificaciones que se dan en las centrales de riesgo a las deudas. Por ejemplo, si una persona, y hoy en día hay reportes gratuitos que brinda por ejemplo Sentinel, y nos envía pues un reporte mensual en la cual nos califican cómo es que nos ve a cada uno de nosotros el sistema financiero, crediticio y otras entidades. Y muchas entidades pues en este caso recurren a una central de riesgo a efectos de saber si una persona califica o no para obtener un crédito bancario, un crédito comercial, un crédito hipotecario, en fin. Lo primero que hacen pues las entidades bancarias, crediticias o tiendas por departamentos o tiendas comerciales, en fin, es recurrir a la información que lo encuentran en la central de riesgo a fin de determinar si una persona califica o no para el otorgamiento de un crédito. De ahí pues que es sumamente importante que las personas, los sujetos, procuren en lo más posible en cumplir oportunamente con sus obligaciones a fin de no estar mal calificados en las centrales de riesgo, como vamos a indicar enseguida. Por ejemplo, si una persona cumple normalmente con sus obligaciones financieras o crediticias, tendrá la calificación de normal. Esa persona pues es perfectamente elegible para un crédito. Pero por otro lado, si tiene un atraso entre 30 y 90 días, esa persona será calificado como un problema potencial. Si tiene un atraso mayor a 60 días, tendrá una calificación como deficiente. Si tiene un atraso entre 61 a 120 días, será calificado como un cliente dudoso. Y si su atraso en cuanto al pago de su deuda es mayor a 120 días, se le calificará como una pérdida. Entonces, como podemos ver acá, las centrales de riesgo utilizan diferentes parámetros para calificar a un sujeto para obtener o ser, digamos, beneficiario o no de un crédito. Muy bien amigos, entonces de esta manera es como se ve a una persona en una central de riesgo a fin pues de verificar o no si es sujeto de crédito. Ahora, como habíamos conversado amigos hace momento, ¿qué relación existe entre una deuda tributaria y una central de riesgo? Como lo hemos adelantado momentos antes, hay diversas entidades que informan a las centrales de riesgo de las deudas que generan los individuos en diferentes aspectos, comerciales, financieros, crediticios, hipotecarios y aún tributarios. En este caso, pues, quien informa a las centrales de riesgo de las deudas tributarias es nada más y nada menos que SUNAT. Pero no solamente SUNAT, porque también son administraciones tributarias, por ejemplo, las municipalidades provinciales y distritales. De modo pues que incluso se conoce que muchas municipalidades conminan a sus contribuyentes del distrito o la provincia a que cumplan con el pago de sus arbitrios, impuesto predial, alcabala, entre otros tributos municipales, a fin de que no los deriven a las centrales de riesgo, como en efecto en algunos casos se realiza. Entonces, las administraciones tributarias, llámese municipios distritales, provinciales, también SUNAT en este caso, constituyen fuentes de información o entidades que trasladan información de riesgo a las centrales de riesgo. ¿Y esto con qué finalidad? No solamente para castigar a aquel que incumplió con el pago de una deuda tributaria a estas entidades, sino para que la sociedad en su conjunto, en este caso prioritariamente los proveedores, estén enterados del riesgo crediticio que representan las personas que figuran reportadas a una central de riesgo. De manera pues que sería
menos probable que una persona que está reportada a una central de riesgo sea sujeto del otorgamiento de un crédito con relación a otro que no aparece en una central de riesgo. Eso es natural. Entonces, esa es la finalidad, pues, crear una sensación de riesgo respecto a una persona que es reportada a una central de riesgo. Y hablando propiamente de las deudas tributarias que pueden ser reportadas a una central de riesgo, tenemos que remitirnos pues a lo que nos señala el Código Tributario en este aspecto, y se indica pues que bastará, veamos esto, que el contribuyente se le notifique una orden de pago, aun cuando éste no haya iniciado o no se haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, para que la deuda tributaria se convierta en exigible y por lo tanto pueda ser reportada por SUNAT a una central de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a una deuda tributaria que hubiera generado un contribuyente se convierte en exigible coactivamente, aunque aún SUNAT no haya iniciado la cobranza coactiva de dicha deuda tributaria, ya es posible de que SUNAT pueda reportar a las centrales de riesgo dicha deuda tributaria, aunque como lo hemos indicado, no se haya iniciado aún la cobranza coactiva, pero ya sea exigible coactivamente. Entonces, bajo esta condición, SUNAT, vemos nosotros que continuamente está reportando a la central de riesgo deudas tributarias de los contribuyentes. Y eso es fácil observarlo porque cuando entramos en consulta de RUC, hay un link que nos permite ver si tenemos deuda reportada a la central de riesgo o no. De modo pues que, entonces, cuando vemos deuda reportada por SUNAT a la central de riesgo, debemos entender que es aquella deuda que es o se ha convertido en exigible coactivamente, aunque ni siquiera se hubiera iniciado la cobranza coactiva, como en efecto sucede en los hechos. Entonces, ya estamos viendo acá que, como lo mostramos acá en la diapositiva número 4, que SUNAT está facultada a registrar en las centrales de riesgo la deuda exigible coactivamente, aunque no se haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, o esta haya sido suspendida o dejado sin efecto por razones distintas a la no exigibilidad de la deuda en cobranza. Acá hacemos mención, amigos, a una resolución del Tribunal Fiscal número 9151 del año 2008, a través de la cual pues se creó o el tribunal estableció los parámetros para que SUNAT se encuentre facultada a reportar la deuda tributaria a las centrales de riesgo. Entonces, como podemos ver, y en sentido contrario a lo que muchos piensan, que solamente los bancos, las entidades comerciales o crediticias pueden reportar a un deudor a una central de riesgo, no es así, porque SUNAT, por la deuda tributaria que generen los contribuyentes, y en cuanto a esta deuda que se hubiera convertido en deuda tributaria exigible coactivamente, como le hemos mencionado, aunque no se hubiera aún iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, ya en este caso SUNAT se encuentra facultada a reportar dicha deuda tributaria a las centrales de riesgo, con las consecuencias pues que ello o que de ello se deriva, porque conocemos por ejemplo de casos diversos que muchas personas han intentado, por ejemplo, solicitar un crédito hipotecario, un crédito personal, un crédito prendario, en fin, de diversos productos financieros que ofrecen los bancos, y se han visto truncados en sus expectativas debido a que, como le hemos indicado, los bancos, antes de otorgar un crédito, lo primero que hacen es filtrar al solicitante de un crédito en la central de riesgo. Y en muchos casos pues se ha encontrado que el contribuyente no ha podido calificar a un crédito por tener deuda tributaria reportada a las centrales de riesgo. Entonces, como podemos observar, amigos, esto es
un problema que puede generar en cuanto a la capacidad o a ser sujeto de crédito por parte de una persona o un contribuyente, el hecho de ser reportado por una deuda tributaria a la central de riesgo. Vamos a hacer, amigos, una pequeña pausa y retorno enseguida con este tema importante. Muy bien, amigos, proseguimos entonces con nuestra charla, la deuda tributaria y las centrales de riesgo. Y hemos comentado ya para ustedes sobre la sensación de riesgo que generan muchas entidades al reportar a una persona, o en este caso a un contribuyente, a una central de riesgo, convirtiéndolo de este modo en sujeto inelegible para recibir un crédito de las entidades financieras, bancarias o comerciales, en fin, por cuanto estas entidades crediticias lo primero que hacen es verificar si el solicitante se encuentra o no reportada a una central de riesgo. Y en el caso, amigos, de la deuda tributaria, existe un concepto a favor del contribuyente que se llama la reserva tributaria, que está establecida pues en el artículo 85 del Código Tributario. Por reserva tributaria pues debemos entender el derecho que tienen los contribuyentes de que no se revele su información personal a terceros. Sin embargo, este concepto también, el mismo Código Tributario, se encarga de delimitarlo, toda vez pues que la reserva tributaria tiene un ámbito que puede ser personal para el contribuyente, pero también hay un ámbito público que sí puede ser revelado a terceros por parte de la administración tributaria en este caso. Vamos a ver acá lo que nos señala el artículo 85 del Código Tributario. Lo siguiente, señala, lo vemos acá en la diapositiva número 5, tendrán carácter de información reservada y únicamente podrá ser utilizada por la administración tributaria para sus fines propios lo siguiente: la cuantía y la fuente de las rentas. Esto quiere decir que la cuantía, o sea, el monto y cómo obtuvo esas rentas, de qué fuente se originaron esas rentas del contribuyente que ha declarado a SUNAT, eso no puede ser revelado por la administración tributaria a terceros, por cuanto esto constituye parte de la reserva tributaria. La cuantía, por ejemplo, una persona puede haber generado 1.000.000 de soles por el ejercicio de una actividad comercial o profesional. La cuantía de este monto que ha generado en un año no puede ser revelado a terceros por parte de la administración tributaria. Tampoco puede ser revelado de qué fuente obtuvo esa renta, de repente de una actividad deportiva o comercial o de servicios, en fin, no podría revelar, porque eso está inmerso dentro de la reserva tributaria. De igual modo, tampoco la administración tributaria está facultada a revelar a terceros los gastos en que ha incurrido un contribuyente a lo largo de un ejercicio. Eso está prohibido, está contenido como parte de la reserva tributaria, lo cual quiere decir que no puede ser revelado a terceros. De igual modo, no puede ser revelado dentro de la reserva tributaria la base imponible. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo declarar en mi declaración mensual a SUNAT una deuda tributaria de IGB de 18.000 soles. Pero la base imponible en este caso sería 100.000 soles. En este caso, entonces, SUNAT está facultada a revelar, incluso a reportar a una central de riesgo, la deuda tributaria de IGB por 18.000 soles que yo hubiera generado, pero no puede revelar, mucho menos reportar a una central de riesgo el monto de la base imponible que yo he declarado
y de cuya base se determinó el IGB, que se convirtió en una deuda tributaria. Entonces, la base imponible, que viene a ser en este caso la base imponible por las ventas o ingresos que hubiera generado o los gastos que hubiera realizado en un periodo determinado, eso no puede ser revelado o publicado por cuanto constituye parte de la reserva tributaria, y esto está pues protegido por la ley en este caso. De igual modo, tampoco puede ser revelado aquellos datos que estén contenidos en las declaraciones o informaciones que obtenga la SUNAT por medio de los contribuyentes, responsables o terceros. Por ejemplo, a través de la declaración anual de operaciones por terceros, SUNAT recibe información diversa y abundante de parte de los terceros. Por ejemplo, una empresa puede declarar que vendió a la empresa A, B, C y D miles de soles en mercaderías. Esto no puede ser revelado, por cuanto acá señala el artículo 85 del Código Tributario que la información contenida en las declaraciones e informaciones que obtenga de los contribuyentes o terceros se mantiene dentro del campo de la reserva tributaria. Todo ello que acabamos de mencionar, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos o las bases imponibles, constituye aspectos que están comprendidos dentro de la reserva tributaria y por lo tanto no pueden ser enviados o publicados en una central de riesgo, por cuanto constituyen, como lo hemos indicado, reserva tributaria, o sea, constituye un derecho del contribuyente que se mantenga en secreto dicha información, lo cual no quiere decir que SUNAT no pueda utilizar dicha información para sus fines propios. Por supuesto que sí. Dicha información que acabamos de mencionar, SUNAT obviamente le da un tratamiento privado dentro de la entidad. Los funcionarios, auditores y personal de SUNAT sí lo puede utilizar para los fines de fiscalización y recaudación, por supuesto que sí, pero lo que no puede hacer SUNAT y las demás administraciones tributarias tampoco es hacer pública esta información que acabamos de mencionar, y menos reportarla a las centrales de riesgo, por cuanto, como lo acabamos de indicar, constituye reserva tributaria y por lo tanto constituye un derecho de confidencialidad para el contribuyente, pero en cuanto a la publicidad de dicha información, pero no para el tratamiento para los fines propios de fiscalización de SUNAT, para lo cual sí es útil esta información. Y acá, amigos, en la diapositiva número 6 mostramos aquellos aspectos que no están comprendidos dentro de la reserva tributaria, lo cual quiere decir pues que en estos casos que vamos a mencionar enseguida, SUNAT sí está facultada a hacerla pública, y el medio más idóneo para publicitar esta información del contribuyente es reportándola pues a las centrales de riesgo, donde todo el mundo, cualquiera, puede acceder a esta información. Y el artículo 85 del Código Tributario numeral 1, cuarto párrafo, nos indica que no podrá incluirse dentro de la reserva tributaria lo siguiente: la publicidad que realice la administración tributaria de los contribuyentes o responsables. O sea, esa información pública, SUNAT la puede publicar quienes son los representantes legales de una persona jurídica o sus responsables, o incluso el nombre de los contribuyentes inscritos en SUNAT. Eso constituye información pública y no está contenido dentro de la reserva tributaria. Desde el momento en que un sujeto se inscribe en el RUT de SUNAT, se convierte en un contribuyente o responsable también si fuera agente retenedor de algún impuesto, en fin, que SUNAT hubiera designado. Los representantes legales, los gerentes, los administradores registrados en SUNAT también son materia de publicidad por parte de SUNAT, y esto escapa a
al concepto de reserva tributaria. Igualmente, los tributos determinados por los contribuyentes o responsables también constituye o escapa a la reserva tributaria y puede ser reportado a la central de riesgo. Los tributos que se hubieran determinado. Acá hay que diferenciar los tributos determinados con las bases imponibles. Las bases imponibles vendrían a ser la cuantía de los ingresos y gastos, pero los tributos vienen a ser la parte resultante de esas bases imponibles. Las bases imponibles, como lo habíamos mencionado previamente, sí están protegidos por la reserva tributaria, pero los tributos determinados no. Por ejemplo, si una persona en un periodo determinado declara SUNAT que ha generado un impuesto general a la venta por 18.000 soles y un impuesto a la renta por 1.500 soles, eso sí es materia de publicidad, puede ser reportado por SUNAT a las centrales de riesgo por cuanto están fuera del ámbito de la reserva tributaria. Igualmente también las deudas que hubieran sido fraccionadas o aplazadas también pueden ser reportadas a la central de riesgo. Igualmente los montos pagados por impuestos, lo que un contribuyente paga a SUNAT también puede ser reportado a la central de riesgo como información. Y finalmente la deuda exigible coactivamente, que este es el cajón desastre o digamos la parte más visible que SUNAT siempre está reportando a las centrales de riesgo, las deudas tributarias exigibles coactivamente. O sea que ya SUNAT está en condiciones de cobrarlas por la vía coactiva, aunque ni siquiera hubiera iniciado el procedimiento de cobranza coactiva, ya es factible de reportarla a una central de riesgo. Y acá en la diapositiva número 7, amigos, quiero mencionar lo que les adelanté al inicio de esta exposición, referente a la facultad que tiene SUNAT para reportar las deudas tributarias exigibles colectivamente a una central de riesgo. Y para esto les había mencionado que el Tribunal Fiscal, el año 2008, mediante la resolución del Tribunal Fiscal número 9151, emitió una jurisprudencia de observancia obligatoria, lo cual quiere decir que es aplicable en todos los casos que se presentaran situaciones similares. Y el Tribunal Fiscal determinó lo siguiente: la Administración Tributaria se encuentra facultada a registrar en las centrales de riesgo la deuda tributaria exigible coactivamente, no obstante que aún no se haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva o este haya sido suspendido o dejado sin efecto por razones distintas a la no exigibilidad de la deuda en cobranza. Entonces, como podemos ver, amigos, acá en esta jurisprudencia de observancia obligatoria, SUNAT se encuentra plenamente investida de la facultad de reportar a las centrales de riesgo las deudas tributarias que los contribuyentes hubieran generado, siempre y cuando esta deuda tributaria ya pues se hubiera convertido en una exigible coactivamente. Entonces, haciendo un resumen, amigos, de todo lo mencionado hasta ahora, podemos decir que los contribuyentes por diversas fuentes pueden ser reportadas a una central de riesgo, pero en el caso que nos convoca ahora, puede ser reportada también un contribuyente, en este caso por la deuda tributaria que hubiera generado. Y las consecuencias pues ya más o menos lo hemos ido esbozando a lo largo de este comentario. El contribuyente se convierte en un sujeto inelegible de crédito si es reportado a una central de riesgo. Y en este caso, como le hemos adelantado, también se puede convertir en un sujeto inelegible por haber sido reportado por deudas tributarias. Entonces, amigos, pues muchas personas, digamos, nos cuidamos, y creo que muchos en general deberían tener la misma conducta las personas,
de cuidarse, de ser reportadas a una central de riesgo, porque en algún momento alguien quiere construir su casa, comprar una vivienda, de repente construir su segundo piso y quiere obtener un financiamiento bancario, pero a veces se da con la indeseable realidad de que cuando solicita un crédito, la entidad crediticia le informa que al revisar en la central de riesgo encuentra que tiene una deuda tributaria que no ha sido pagada, por lo cual no califica para recibir dicho crédito. Entonces, como podemos ver, amigos, las centrales de riesgo hoy en día se han convertido pues en fuentes de información imprescindibles para las entidades que otorgan créditos, por cuanto ahí en esas centrales de riesgo encontramos verdaderos bancos de información que prácticamente nos conocen a todos. Si cumplimos o no cumplimos con esas obligaciones, todos estamos reportados ahí, y dicha información para algunos pues será nefasta y para otros será pues un aplauso, porque si ha sido puntual y responsable en sus obligaciones, pues de la central de riesgo saldrá buena información normal, que le permitirá pues acceder sin mayores contratiempos a créditos de diversos tipos. Muy bien, amigos, espero que esta exposición haya sido útil para ustedes, y con estos consejos que hemos brindado el día de hoy, pues que tengamos los cuidados necesarios y no estemos pues calificados negativamente en una central de riesgo. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.